Bienvenidos, qué bueno estar de nuevo con ustedes y qué bueno es poder seguir compartiendo el estudio de este libro de Marcos, de este Evangelio de Marcos, capítulo a capítulo, poder ir viéndolo panorámicamente, porque sabemos que no vamos a poder entrar a la profundidad total del libro, pero por lo menos al tener un marco general de las claras enseñanzas del evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, mostrándonos claramente a Jesucristo como el Rey que vino a servir, como Rey y siervo. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo Marcos está ahorita concentrado en el ministerio público, en el ministerio de Jesús, donde públicamente hacía grandes milagros, grandes señales y grandes prodigios. Yo quisiera, para poder ilustrar y entender lo que significa este capítulo 5, que es el capítulo que vamos a entrar a estudiar, que tiene tan grandes enseñanzas y cosas impresionantes, recordar una publicidad que no sé si en el país de donde estás viendo este video la han dado, pero hubo un ejercicio. Los gerentes generales, los directores, las máximas autoridades de los bancos salieron a hacer taxi. Salieron a manejar como choferes, como chofer de taxi. Y los pasajeros que se subían, ellos les preguntaban qué tal, qué les parece el banco, qué opinión tienen sobre este banco. Y ahí pues el pasajero hablaba libremente de lo que le parecía el banco y al final él se revelaba y decía: yo soy el director, soy el dueño o soy el gerente general de ese banco. Y tú podías ver la impresión que causaba, la admiración en los pasajeros, que no se habían dado cuenta que estaban delante de personas que tenían tanta autoridad, tanto poder, que tenían tanta posibilidad de cambiar el manejo de ese banco. De un momento a otro se les revelaba algo que ellos nunca imaginaban, que un chofer de taxi era realmente el dueño de una de estas entidades financieras tan grande. La emoción de los pasajeros y que no lo podían creer, no puede ser, hasta que se revelaba pues la cámara escondida, ¿no? La pregunta es: ¿cómo reaccionarías si te das cuenta que la persona que tienes al costado, que está caminando contigo, que parece un simple hombre, te das cuenta que es algo que es mucho, pero mucho más de lo que te habías imaginado? Eso mismo pasó con los discípulos en el capítulo 5. Y Marcos lo explica de una manera muy dinámica. En este capítulo de Marcos vamos a ver cómo Dios nos muestra y nos hace un acercamiento a la verdadera autoridad del Rey Siervo Jesucristo frente al mundo espiritual, y cómo estas distintas formas de acercarse a Jesús nos puede ir mostrando cómo Jesús nos quiere tratar y quiere trabajar en nosotros, y puede tocar lo más profundo de nuestros temores y nuestras necesidades, que pueden ser satisfechas solamente en Él. ¿De qué forma te acercas tú? ¿De qué forma te debes acercar a Jesús? Y el primer acercamiento que Marcos nos lleva como un zoom de su cámara es un acercamiento a la autoridad espiritual de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar que en Jesús estamos a salvo. En Jesús estamos seguros contra todo ataque del enemigo. Miren lo que dice el versículo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. O sea, estaban en el mar de Galilea, y en el capítulo anterior Jesucristo calmó la tempestad. Le dijo al viento que calle, le dijo al mar que se calme, y el mar y el viento lo obedecieron. Y vinieron al otro lado del mar, o sea, consecutivamente, de una manera muy dinámica, Marcos, y llegaron a la región de los Gadarenos, salieron fuera de la región del pueblo judío, y van a una región ya netamente gentil. Y se ve cómo Jesús, su autoridad no tiene ámbito geográfico. Él no es un Dios localista o étnico, sino que era el Dios de toda la tierra. Su autoridad trascendía toda frontera. Y en el versículo 2 se ve: y cuando salió de la barca, ahí está la dinámica de Marcos, ¿no? Y cuando salió de la barca, o sea, y calmó el mar, y calmó la tempestad, y llegó al otro lado del mar, y salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, y está la dinámica de Marcos. Y enseguida, o sea, lo que nos está diciendo aquí Marcos es que los discípulos estaban como en una montaña rusa de circunstancias y experiencias con Jesús que realmente lo abrumaban. Los discípulos habrán pensado: ¿y ahora qué?
acaba de calmar la tempestad y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y este hombre, nos lo comienza a describir Marcos, tenía estas características. Primero, que este hombre, dice, tenía su morada en los sepulcros. O sea, vivía con los muertos. O sea, era inmundo, vivía con la inmundicia, vivía alienado de la sociedad, alejado totalmente de cualquier contacto con otro ser humano. Y dice, no solamente eso, su morada eran los sepulcros, sino que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. O sea, Marcos nos muestra el poder de este hombre endemoniado. Tenía un poder tal que ni siquiera, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, acá hay una muestra clara de un poder sobrenatural mayor al poder humano. Ni siquiera muchos hombres pudieron contenerlo a este hombre por el poder que tenía, un poder sobrenatural que venía, por supuesto, del reino de las tinieblas, de los demonios. Y desmenuzaba los grillos y nadie lo podía dominar. En otros pasajes vemos que esta persona era muy agresiva. Y no solamente el poder que tenía, no solamente la morada que tenía, sino también nos habla de a qué se dedicaba, cuál era su actividad, qué es lo que él hacía. Y dice que, y siempre, o sea, sin pausa, de día y de noche, al mediodía, con plena luz del día, y también a medianoche, en la madrugada, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, una persona que está constantemente gritando con una voz de ultratumba, con una voz de demonios, hiriendo e hiriéndose él con piedras. Entonces, ¿cuál era su actividad? Era asustar, era atemorizar, era ser violento. Su morada eran los sepulcros y este era cómo estaba postrado este hombre, dominado por los demonios. Y nadie podía con él. Lo sorprendente de esto es que en el acercamiento que Marcos nos hace con la autoridad de Jesucristo, podemos ver acá un pequeño acercamiento que nos ayuda a recordar lo que era nuestra vida antes de Jesucristo. Porque si nosotros entendemos la dimensión espiritual de lo que significaba estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, el cual opera en los hijos de desobediencia, y estar muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros de una manera espiritual podríamos encontrar un paralelo con la vida de este hombre. Nosotros vivíamos en la muerte espiritual constante. Vivíamos en la oscuridad de nuestro espíritu muerto. Vivíamos bajo la potestad y el príncipe de este mundo operaba a través de nosotros. Éramos sus herramientas de Satanás y de los demonios. Y vivíamos hiriendo a otros e hiriéndonos a nosotros mismos cuando estábamos sin Cristo. Entonces, de alguna manera, esto puede ser una ilustración de cómo es nuestra vida y cómo puede ser tu vida si tú me estás escuchando y no tienes a Cristo. Pero en medio de esa situación, ahora volviendo al tema ya real de una posesión demoníaca que tenía este hombre de Gadara, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús, y esto es interesante, porque no podemos entender exactamente en las dimensiones espirituales, pero los demonios inmediatamente a la distancia, sin llegar a ver exactamente el rostro de Jesús, y sin llegar a identificar con la vista humana realmente a la persona, a la identidad de Jesús, pero solamente con verlo ya pudo distinguir, ya pudo entender quién era el que estaba ahí. Y fue inmediatamente, corrió y se arrodilla ante Jesús. Este es un acto de el que está temeroso porque ve a su juez, porque ve al que tiene toda potestad y va apresuradamente a pedir clemencia. No es un acto de alguien que está bajo o en acuerdo con Jesús. Porque lo primero que clama, y por eso es que grita con gran voz, porque está con todas sus fuerzas tratando de lograr algún tipo de clemencia, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? O sea, lo que le está diciendo ahí es, no tenemos nada en común, entre tú y yo no hay nada. Eso está clamando. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esto habrá sido una revelación
totalmente sorprendente. Los discípulos habrán dicho, ¿qué? ¿Delante de quién estamos? ¿Quién es el que camina con nosotros? Y se ve la autoridad que el demonio o esta persona endemoniada está totalmente sometida, va a postrarse. Imagínense, para poder entender bien la autoridad, lo que es la autoridad y lo que es el poder, imagínense un camión de 20 toneladas. Está yendo a 100 kilómetros por hora. Está yendo a 100 kilómetros por hora. ¿Usted cree que un camión de 20 toneladas tiene todo el poder de la energía cinética y es imposible que alguien lo pare en seco? Pero basta que una mujer, así sea delgada y sin fuerza, pero sea una mujer policía, le toque el pito y el carro va a parar. ¿Por qué? La mujer no tiene poder, pero tiene autoridad. El poder, todo el poder lo tiene el camión de 20 toneladas, pero la mujer tiene la autoridad. Jesucristo es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad. Entonces vemos acá a Jesucristo que tiene no solamente todo el poder, sino que también tiene toda la autoridad. La superioridad de Jesús aquí es claramente visible y nos acercamos a su autoridad espiritual como cuando vemos al demonio postrarse delante de Jesús totalmente sometido a pedir clemencia. ¿Qué tienes conmigo? No hay nada entre tú y yo. Lo reconoce como hijo del Dios Altísimo. Tú eres Dios, tú eres el soberano, tú eres el Dios creador, tú eres el Dios hijo. Y el ruego, que no se puede enfrentar a Jesús, solamente rogarle. Le dice, te conjuro, te ruego por Dios, no me atormentes. Interesante, ¿no? Él era el atormentador y está pidiendo que no lo atormenten. Y aquí vemos el ruego de los demonios bajo total autoridad, sometidos completamente, sin posibilidad de lucha, sin capacidad de enfrentarse. No hay ninguna posibilidad de que el demonio se enfrente con nuestro Señor Jesucristo. Nos acerca este zoom a esa autoridad de Jesucristo y Jesús le pregunta algo en el versículo 9. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué quiere decir esto? Porque de esto muchos sacan que cuando tenemos que hacer exorcismos, tenemos que preguntar al demonio, manifiéstate cuál es tu nombre y entrar en una conversación con él. Lo que está acá, Jesucristo, es a través del Espíritu Santo dejando una enseñanza clara de la dimensión de este milagro. Porque al preguntarle cómo te llamas, se revela delante de todos nosotros, ahorita que estamos viendo este pasaje, que no era un demonio, sino que eran miles de demonios. ¿Cómo puede ser posible? La legión eran 6.000 soldados. No podemos concluir que eran exactamente 6.000 demonios, pero eran miles de demonios. Y queda claro aquí con esta pregunta de Jesús delante de todos nosotros para que entendamos nosotros el grado de autoridad y el grado de sometimiento y la imposibilidad de cualquier demonio y de cualquier ejército innumerable, aunque sea de demonios, de enfrentarse o aunque sea intentar algo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la enseñanza es que tú estás a salvo. Estamos seguros. Al que es de Cristo, el maligno no le toca, no puede. Pidió clemencia más bien. Lo único que podía hacer el demonio es, y le rogaba mucho que no lo enviase afuera de aquella región, porque Jesucristo tenía el poder en esos momentos mandarlo al abismo. Y acá el demonio está pidiendo que por favor le permita. Y el demonio no puede tocarte. El demonio no puede abrir la valla de seguridad que Dios te ha puesto si es que Dios no le da permiso. Así de claras y de totalmente segura está tu vida. Entonces vemos a Jesucristo como Dios omnipotente, que ni todos los demonios del cosmos juntos pueden vencerlo, pero aquí se presenta claramente delante de sus discípulos como el que hace que las legiones se arrodillen delante de él al rogarle piedad. Este es el Cristo que tenemos dentro de nosotros y que camina con nosotros y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que en esa autoridad nosotros podemos ir a cualquier lugar y no tenemos que tener ningún temor
contra ninguna de las huestes espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, pero vamos con esta autoridad. El acercamiento a Jesucristo Rey y a la dimensión de esa autoridad espiritual nos ayuda a entender nuestra autoridad que tenemos también en Él. Porque miren lo que pasa. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y para que nos quede un poco más claro, se manifiesta de una manera tal esta liberación que queda realmente evidente, visible, la magnitud de este ejército de demonios, porque dice que le rogaron todos los demonios diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué les da permiso? ¿Por qué toda esta conversación? Porque quiere que quede ilustrada de una manera gráfica el grado de autoridad y de poder de nuestro Señor Jesucristo en comparación con el grado y el poder del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque fue muy gráfico que saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000. O sea, tú te imaginas al endemoniado ver que de su cuerpo salen miles de demonios y que lo que él tenía dentro de su cuerpo se posesiona en 2000 cerdos, y los discípulos también ven eso, y los criadores de los cerdos también ven eso, y se dan cuenta que todo esto, 2000 cerdos poseídos, estaban esos espíritus dentro de este hombre, y la dimensión del milagro, la dimensión de la autoridad y la dimensión del poder de Jesucristo se ve de una manera más claramente ilustrada, para que quede como un bagaje para nosotros y para afirmar más la enseñanza del acercamiento que hace Marcos a la autoridad de Jesucristo. Hay mucho que discutir aquí sobre por qué se estaban realmente pastando cerdos, si era algo ilegal, si era algo que había en contra de la fe judía, y hay mucho que podríamos detenernos, pero yo quisiera ir a la enseñanza principal. La reacción natural cuando tú eres liberado de una vida así y comienzas a tener la vida que se le ve acá recuperada al endemoniado, porque lo vieron ahora sentado. Miren el versículo 15, estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. O sea, un contraste, había recuperado de la imagen y de la honra y el estado de postración al que había ahora recuperado, como digno hombre hecho a la imagen de Dios. Y él no solamente había recuperado eso, sino que al darse cuenta de eso, su reacción natural, que yo creo que es la reacción natural de cualquiera que realmente es creyente. Y si no hay esta reacción en ti, creo que deberías cuestionarte tu cristianismo. Su reacción fue que en realidad lo que él quería hacer es dejarlo todo y seguir a Jesús. No le importaba nada. Ya encontró para él todo lo que tiene sentido. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ese es el ruego de todos nosotros, ¿sí o no? Jesús, te rogamos que nos dejes ir a donde tú quieras que vayamos. Ya no nos importan nuestros planes, nuestros sueños. Nos has sacado donde nos has sacado. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor. Eso es importante, porque Jesús aquí se estaba abrogando la identidad de Dios. El Señor, yo soy el Señor, yo soy Dios. Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vemos tristemente cómo al final le ruegan que se vayan los pobladores de esta zona, prefiriendo sus posesiones y sus cerdos, antes de que todo lo que implicaba que Jesús esté ahí, la purificación de Jesús, la autoridad de Jesús, de estar ahí haciendo milagros portentosos, les dio temor. Ellos amaban más definitivamente las tinieblas que lo que Jesús podía hacer en sus vidas y lo que eso significaría abandonar para ellos, entre otras cosas. Vamos al segundo acercamiento, acercándonos con fe en su poder. Vamos a ver si nos queda tiempo, porque esto es importante también. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, sigue la dinámica de Marcos, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Otra vez, una gran multitud. Y esto es interesante. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró. Otra vez, alguien que se postra.
Antes eran las autoridades espirituales, ahora son la autoridad religiosa máxima. Era uno de los principales de la sinagoga. Y esto es llamativo porque generalmente todos los principales, los fariseos y las autoridades religiosas estaban en contra más bien de Jesús. Y este lo sabía. Y este sabía que delante de toda la multitud, postrarse delante de Jesús era una clara exposición que le iba a costar su prestigio, le iba a costar su lugar entre sus amigos de su sociedad, de autoridades religiosas, pero estaba desesperado este hombre. Y llega y se postra delante de Jesús. Si nosotros no llegamos así realmente a postrarnos delante de Jesús, sin importar el que dirán, sin importar lo que piense nuestro contexto social, entonces realmente no estamos en sintonía con lo que es ser un verdadero discípulo. Jairo llegó a este extremo y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y entonces va pues Jesús con él, con este hombre que se había expuesto y que realmente estaba a un paso de ser creyente en Jesús, porque no le importaba nada, le importaba solamente el ver el poder de Jesús obrando en él en su vida. Y le seguía una gran multitud, dice el versículo 24, y le apretaban. Esto es importante, porque todo el mundo lo estaba tocando a Jesús, lo estaba presionando, lo estaba rozando, porque estaba una gran multitud. Pero, versículo 25, pero hay un pero aquí, querido hermano, y ese pero tiene que llevarnos a reflexionar, porque hay una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Era una mujer totalmente necesitada. Era una mujer 12 años agobiada por una enfermedad. Era una mujer excluida. Tener flujo de sangre significaba ser inmunda para toda la sociedad religiosa de esa época. Si ella tocaba a alguien, lo volvía inmundo. Si alguien la tocaba a ella, la volvía inmunda. Si ella se sentaba en una silla, esa silla se volvía inmunda. Y si una persona se sentaba en esa silla después de ella, esa persona quedaba inmunda. O sea, el grado de exclusión, de rechazo que habrá sentido esta mujer por 12 años. Se sentía totalmente anímicamente rechazada, sucia, avergonzada, necesitada de afecto, frustrada, pobre porque había gastado todo en tratamientos. Y en esos tiempos, como la medicina no estaba muy desarrollada, uno le hacía sufrir con un tratamiento, otro le daba un tratamiento totalmente contrario y al final estaba peor. Después de gastar todo su dinero, estaba pobre. Y así es que en medio de esas circunstancias es que esta mujer adquiere una identidad, adquiere un carácter o adquiere una necesidad tal que hace diferencia de todos los que en esos momentos estaban tocando a Jesús. Porque todos lo tocaban a Jesús con curiosidad, porque queremos ver o porque X motivos. Pero esa mujer realmente fue a buscarlo a Jesús con una necesidad tremenda de él, grande de él. Si tú no te acercas hacia Jesús, entonces no vas a tener la misma actitud que esa mujer. Así también nosotros, si realmente somos pobres en espíritu y no reconocemos nuestra necesidad de ser limpiados, arriesgándonos a tocar al santo con nuestra inmundicia. ¿Y saben qué? Lo que llama la atención acá es que cuando yo hablar de Jesús, ella se propuso tocar aunque sea su manto. Y lo que llama la atención es que ella sabía que si ella tocaba a un rabí, era una falta grave, porque ella podía volver inmundo al rabí. Y el rabí, que era maestro de la ley, de la palabra, y en esos momentos Jesús era considerado como un maestro, y ella quedara afectado por su imprudencia, o porque ella no era ético que ella se acerque y toque a alguien. Y está en una multitud donde está tocando a todo el mundo. Y va y lo toca a Jesús arriesgándose. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, ese flujo de sangre
que era como una fuente, ella sintió, dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, es una pregunta totalmente incomprensible en ese momento para los discípulos, ¿no? ¿Cómo que quién ha tocado mis vestidos? Todo el mundo está tocando, todo el mundo está apretando. Pero Jesús sabía que la mujer entendía. Y es maravilloso el sentido que Jesucristo le da a esto. ¿Cuál es la motivación de Jesús? Miren lo que pasa. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, porque reconocía que no debía haber tocado a Jesús, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Otra persona que se postra delante de él. Es increíble la imagen de alguien postrándose delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y aquí se ve el motivo. ¿Por qué es que Jesús le pregunta esto? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y esta palabra en griego implica que no solamente fue sana, sino que también fue salva. Y también le dijo: ve en paz. O sea, a tu sanidad le agrego yo, con esta aprobación pública de tu fe, que también tienes paz. La paz de que yo no te acuso por esto ni te juzgo por esto, sino que al contrario, apruebo por esa fe que has tenido. Y esa fue la motivación de Jesús: agregarle a su sanidad la paz de él, y a la paz el hecho de que ella había encontrado algo mucho más que la sanidad. Hay mucho más que podríamos ver. Vamos a acercarnos al último rasgo del aspecto de Jesucristo como Rey. Vamos a ver si lo podemos tocar. Y es acercarnos más allá de nuestra desesperanza para comprobar sus propósitos eternos. Porque fue en esos momentos que, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y la realidad era que ya no había esperanza. Pero Jesús es como si, viendo el corazón de Jairo desfallecer, y que en medio de él podría haber nacido un pensamiento de: bueno, ya intenté el camino de Jesucristo y no hay esperanza. Él agarra el corazón de Jairo y lo pone como en su brazo y le dice: no temas, cree solamente. Lo sostiene. El corazón pastoral de Jesucristo aquí va inmediatamente y sostiene a Jairo y le da seguridad y le dice: no temas, cree solamente. Y lo impulsa a seguir, a perseverar, a pesar de que ya no hay esperanza, a pesar de que ya no hay salida, a pesar de que ya murió su hija, a pesar de que parece que ya no tiene sentido seguir en el camino, seguir buscando la ayuda de Cristo, seguir con Él hasta la casa. Y Jesús viene y ahí entra Él y con sus palabras lo levanta, lo consuela, lo anima y lo ayuda a perseverar. Y ahí vemos que va Jesús y resucita a su hija en medio de un escándalo, porque todos estaban llorando y se burlan de Jesús cuando Jesús declara que ella estaba durmiendo, que no estaba muerta. No está muerta, está durmiendo. Todos se burlan. Y vemos cómo Jesús un poco va en contra de esa cultura judía que veía la muerte sin esperanza, que veía la muerte como algo definitivo. Y sobre todo en el caso de la hija de Jairo o en el caso de Lázaro, Jesús muestra claramente que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y que hay un aspecto en el que Jesús ve más bien la muerte como un sueño, como un dormir. Porque Jesús después resucita a Lázaro y porque Jesús después resucita a la hija de Jairo. Y ahora, por eso, hermano, ya no quiero extenderme más con esto. Acerquémonos más allá de nuestra desesperanza. Yo no sé cómo te haya ido hasta ahora en tu camino con Jesús, pero si tú crees que ya las cosas no tienen sentido, hay propósitos eternos que van más allá de esta vida y que Jesús tiene para ti. Pon las miras en las cosas de arriba y que Jesús te siga sosteniendo y haciendo perseverar en este camino. Acércate a la autoridad espiritual de Jesús para que sepas que estás seguro en Él. Acércate al poder de Jesús para que sepas que Él te puede limpiar y Él te puede dar paz. Y acércate en medio de la desesperanza para que Jesús te pueda ayudar a perseverar. Que Dios te bendiga y que Dios te pueda seguir guiando en este entendimiento cada vez más profundo de quién es Jesucristo, el Rey y Siervo.